Fue un proceso bien duro porque, la verdad que cuando en la niñez que yo tuve con mi mamá, pues, mi mamá, como yo era la mayor, yo tenía que cuidar a mis hermanos pequeños, que era mi hermana la que me sigue y las otras hermanos. Okey. Y a pesar de eso, pues, ella siempre ponía, eh, que yo fuera, pues, como que era ellos es como que si fueran mis hijos, Sí, tú porque eras como la mamá, la mamá, que estaba pendiente de darles comida. una Mi m niña cuidando a otros niños. Sí, mi mamá a veces se iba al monte que iba a sacar frijoles, a arrancar frijoles, a Okey. tapiscar maíz. Entonces, yo me quedaba en la casa con mis hermanos, haciéndoles de comer, pendiente de mis hermanos. Y si alguno de mis hermanos parecía golpeado, o Ah, sea, la culpa era mía, es culpa de usted. la culpa era mía. Entonces, llegó un momento, pues, de que empecé a sentir odio y resentimiento contra mi madre, y eso iba creciendo más, creciendo más. Guau. Para mí, eso fue bien duro, la verdad. Ese esa etapa de su vida la ha pasado, yo sé que usted fue muy duro. Yo le hago esta pregunta porque hay mucha gente que ha pasado por eso, pero usted me dice que eso ya lo superó. Sí, Cuénteme cómo fue eso de superar eso, porque eso duele, duele gente que todavía sigue teniendo eso contra los padres, pero cuénteme usted cómo fue eso. el sentimiento todavía estaba en mi corazón, en mi mente, y a pesar de que yo iba a la iglesia, porque pues yo iba a la iglesia cuando me vine de Honduras, yo estaba yendo a la iglesia, eh, no servía en Honduras en la iglesia, ¿verdad? Pero Okey. ni acá tampoco, sino que era como una miembro más de la iglesia, pero nunca había pensado pues de que tenía yo ese resentimiento contra mi madre, sino que yo tuve que perdonarla y no solo perdonar a mi madre, sino perdonar a ellos, a mis hermanos, a mis hermanas, porque pues tengo hermanos por parte de mamá y tengo hermanos por parte de papá. Okey. Entonces es bien difícil para mí. Tengo un hermano mayor que es hijo de mi mamá y mi papá, que Mm, somos dos nada más. Yo no sabía que yo tenía ese hermano tampoco, no mm, sabía. okey. Para mí eso fue bien duro. Eh, Hasta la edad de 18 años que yo conocí a mi verdadero padre y conocí a mi hermano. Pero yo todavía seguía con ese resentimiento en mi corazón. Hacia su madre. Siempre había un resentimiento, sí, porque ella tenía tanto resentimiento conmigo, yo con ella, Tanto desprecio. y tanto desprecio. Yo no sabía por qué. Eh, mi, mi madre, cada vez que ella me castigaba a mí de una manera cruel, Ujú. ella siempre mentaba mucho a la familia de mi papá. Okey. Como que ella me estaba marcando con esa familia. Eh, Ella decía que yo me parecía mucho la familia de mi papá por parte de mi abuela, Ujú. son apellidos Chávez, Okey. y ella siempre me decía: "Te pareces a esos Chávez, igualitos a ellos". De forma despectiva, Ajá, o sea, como de rechazo. ajá, igualitos a ellos. Sos igual que ellos, todo el tiempo ella estaba con eso, ¿va? Entonces, yo creo que de ahí fue ese resentimiento contra ella y hubieron más cosas que pasaron a mi vida, Guau. que eso fue creciendo y ya por último como que le fui teniendo como odio a mi madre, Ujú. un odio hacia ella, pero Dios es tan fiel, Dios. Dios dice en su palabra que Él Guau. siempre nos enseña a perdonar. Santo Dios.
Él nos perdona, que Él entregó a su Hijo en aquel día en la cruz para perdonarnos. Y así, entonces, y a pesar de que yo estaba en la iglesia, pues Seguía con el resentimiento seguía con el resentimiento hacia su madre. Wow. hacia ella. Y de ahí, pues, pasaron cuántos tiempos para poderla yo perdonar a mi madre, hasta que yo llegué a la iglesia aquí, la iglesia Hechos, y Aquí en Morristown, en Nueva Jersey. Morristown, New Ok. Jersey, y me encontré con el pastor Raúl Silva, y él en una prédica dijo que había gente ahí que le tenía resentimiento a los padres, resentimiento a la madre, resentimiento al padre, resentimiento a sus hermanos, a sus hermanas, a su familia. Wow. Empezó él a decir, y, o sea, él empezó él orando, en la oración que él oraba. Y cuando él dijo eso, yo siempre he tenido que he invitado siempre a mi familia en la iglesia, a mis hermanas las he invitado, a todos siempre los he invitado a la iglesia, ¿va? Y ese día yo andaba una hermana mía en la iglesia, hija de mi papá. Pero él seguía orando, él seguía orando, y él le decía, aquí hay personas que tienen resentimiento a su madre, a su padre, que no los han perdonado, que porque lo que le hicieron en su niñez, tienen que perdonar, llamarlos, tienen que llamar, hacer esa llamada y perdonar a sus padres. Wow. Y entonces yo dije yo, esa soy yo. Sintió que ese llamamiento era para usted.